Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo techo para el dólar. La divisa hoy se disparó otra vez en Colombia y alcanzó los 4.175 pesos, nivel nunca antes visto. A su turno, la Bolsa de Valores registró un nuevo desplome en el precio de las acciones. Bajó un histórico 15%. Y el mundo vivió otro lunes negro. Los mercados bursátiles se descolgaron de nuevo en los 5 continentes. El petróleo cayó a menos de $30 por barril. ¿Habrá una recesión en el mundo? Esa es la pregunta de la que hoy hablaremos con un experto. Trabajadores preocupados. Algunas empresas están pidiendo autorización al Ministerio de Trabajo para suspender sus contratos laborales en vista de las restricciones que está generando el coronavirus. ¿Es una necesidad o un abuso? Hablaremos con el vocero de los sindicatos. Alivio al bolsillo. El gobierno ordenó una fuerte rebaja en los precios de los combustibles. Desde mañana la gasolina se abarata en 1.200 pesos, ordenó el presidente Duque. Les contaremos las razones. Comenzamos con la difícil jornada que hoy de nuevo tuvieron los mercados en Colombia y en el mundo. Hablaremos primero de nuestro país, donde el dólar alcanzó un nuevo histórico de 4.175 pesos durante la mañana y la Bolsa de Colombia tuvo que ser suspendida ante la pronunciada caída en el precio de las acciones. Sol Suárez nos cuenta los detalles. Los esfuerzos de los bancos centrales en dar alivios a las diferentes economías para que no se frenen no está funcionando y los inversionistas del mundo ven una recesión económica mucho más acelerada de lo previsto. A pesar de que está garantizando la liquidez en el planeta y el suministro de crédito, los agentes perciben un menor nivel de ventas en este primer semestre del 2020, con lo cual las estimaciones de crecimiento pues obviamente se revisan constantemente a la baja. Esto hace que todos se quieran refugiar en la compra de dólares, lo que hizo que de nuevo en Colombia la divisa se ubicara en máximos históricos, llegando a tocar los 4.175 pesos. Prefiero estar en cosas seguras y los países emergentes no lo son. Ya solo por ese hecho, pues hay liquidaciones, digamos, de pesos, más exactamente hay compras de dólares en vez de pesos. Por otro lado, la falta de acuerdo entre los productores de petróleo del mundo está haciendo que haya más crudo en el mercado frente a una demanda cada vez más baja. Esto jala los precios a la baja. Ha hecho que el precio del petróleo alcance $30, un nivel en el precio del Brent que no veíamos desde el 2015. Desde el promedio de precio que teníamos en el año 2019 hasta hoy ha caído un 50% el precio. Por lo tanto, este menor número de viajes a lo largo y ancho del mundo supone obviamente una menor demanda y los precios siguen totalmente deprimidos. Y para completar el panorama, las empresas en Colombia se desvalorizan cada vez más. Las pérdidas superan el 10% en el principal índice, el Colcap. Todos quieren tener liquidez, todos quieren tener el efectivo y hay unos pocos que tienen unas operaciones con dineros prestados, ¿sí? Técnicamente le dicen están apalancados. Cuando tengo con dinero prestado una operación me toca pagar ese préstamo que me hicieron y ellos son los que en este momento consideramos nosotros hacen que se disparen esos movimientos más fuertes aún. La situación fue tal que la Bolsa de Valores de Colombia debió suspender durante media hora sus operaciones para evitar una caída más pronunciada en el precio de las acciones en esta jornada que golpeó de manera especial las acciones de Avianca y de los bancos. Los precios de las acciones en la Bolsa de Colombia terminaron en el punto más bajo desde el año 2009. Y en el mundo, los mercados financieros también vivieron otro lunes de pesadilla. Las bolsas de Europa, Asia y América se hundieron ante el avance del COVID-19 y las medidas de contención como la baja de tasas de interés por cuenta de los Estados Unidos resultaron insuficientes. Muchos países lanzan un SOS a los organismos multilaterales. Como invocando unas fuerzas que no llegaron, sonó la campana de apertura en Wall Street, pero el optimismo del arranque duró poco. Con una temprana caída del 9.7% en su principal indicador, el Dow Jones, la bolsa de Nueva York tuvo que paralizar sus operaciones para evitar un hundimiento peor. Los paquetes de estímulos de la Reserva Federal, que incluyeron recortes en las tasas de interés, que llegan casi al 0%, y la inyección de liquidez, no fueron suficientes para recobrar la confianza en los mercados. Los analistas creen que la Reserva Federal pudo haber alcanzado los límites de su poder para defenderse de la recesión a medida que se propaga el coronavirus. En Europa las pérdidas también fueron grandes, cayendo en promedio un 4,62%. El índice IBEX de España se hundió casi un 8%.
En las operaciones de la tarde en Europa, París cayó 10.7%, Milán 10.9%, Madrid 11.3%, Frankfurt 9.5% y Londres 7.9%. Asia no escapó al colapso. Hong Kong, Singapur, Taipei y Yakarta perdieron más del 4%, Shanghai un 3.4%, Tokio terminó un 2.5% más bajo y en la región Asia-Pacífico fue Sydney la más golpeada, cayendo un 9.7%, su peor caída diaria registrada. Por el lado del petróleo, las preocupaciones no fueron menores. El Brent se derrumbó un 1% y bajó a un precio de $29,96. El WTI retrocedió 8% hasta $29,48 por barril. Ante el golpe económico, muchos países están acudiendo al Fondo Monetario Internacional a pedir prestado. El organismo llamó a los gobiernos a tomar medidas adicionales de estímulos fiscales y monetario coordinadas para impedir que el COVID-19 provoque un daño económico de largo plazo, pero anunció que están preparando movilizar créditos por $1 billón para apoyar a los 189 países miembros. Ante todas las dificultades de los mercados internacionales, los expertos en Colombia redujeron la expectativa de crecimiento para la economía de nuestro país. Por eso saludo al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Víctor, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. ¿Cómo fue ese recorte en las perspectivas económicas y en plata blanca? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, Víctor, primero aclarar que esta encuesta de opinión financiera fue recabada del 6 al 12 de marzo, es decir, no incorpora los eventos más recientes que pasaron este fin de semana, especialmente los últimos 4 días tal vez en donde la epidemia pues se ha profundizado en el caso de nuestro país. Sin embargo, los resultados son bastante interesantes porque muestran ya algunos de los cambios en las expectativas que tienen los expertos financieros, quienes están manejando las mesas de dinero en bancos, corredores de bolsa y demás. La primera noticia es que se reducen las perspectivas de crecimiento del 3,5% que había estimado el mercado hace un mes al 3% para este año. La segunda noticia, que aumenta la tasa de inflación, la expectativa de esa tasa que estaba en el 3,39% y cerraría, de acuerdo con los analistas, en el 3,5%. Y la tercera, muy importante también, que tiene que ver con algo que afecta a todos los colombianos, que es la tasa de cambio. La tasa de cambio, la expectativa para el cierre del año estaba en 3.300 pesos y ahora los analistas esperan 3.500 pesos por dólar. Todo esto, por supuesto, relacionado con los factores del virus y del petróleo que han afectado la economía colombiana. Pero eso es muy interesante, doctor Mejía, lo que dice usted. Es decir, de momento, por lo menos hasta hace unos días, en Colombia los analistas no están pronosticando una recesión económica. Pues Víctor, mire, yo creo que es muy pronto todavía para cantar victoria. El ritmo de contagio que ha venido ocurriendo en el país se aceleró en los últimos días. Pues ya tenemos más de 50 casos confirmados de acuerdo con las autoridades. Y este día del lunes fue otra vez un día terrible, como usted lo mencionaba, un lunes negro en donde se han profundizado los nerviosismos, las incertidumbres a raíz de la noticia que adoptó la Reserva Federal, que el día de ayer se apresuró, de acuerdo con algunos analistas, al reducir sus tasas de interés al 0%. ¿Por qué están nerviosos los mercados? Porque piensan que esta crisis pues va a llegar en un momento en donde los bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal, no tienen la munición para responder. Así que yo creo que estas expectativas que estamos viendo se van a continuar deteriorando y seguramente cuando publiquemos la encuesta en el próximo mes vamos a ver cifras aún más pesimistas. Pero doctor Mejía, eso me llama mucho la atención. Los bancos centrales, no solo la Reserva Federal de Estados Unidos, miremos los bancos más importantes, los gobiernos, están sacando toda su artillería, van a inyectar multibillonarios recursos a la economía mundial y aún así los mercados no se tranquilizan. ¿Por qué? Pues Víctor, muy sencillo, porque lo que estamos viendo es realmente un choque de oferta, una parada súbita de la producción en muchos sectores, incluyendo por supuesto los que están vinculados con cadenas globales de valor. Esos choques de oferta no se solucionan con medidas del estímulo a la demanda, que son los de la naturaleza de los bancos centrales, que reducen sus tasas de interés, compran activos de deuda pública. Realmente acá tenemos es un choque que su naturaleza es de oferta. Por supuesto que ayudan estas medidas, porque a la vez que llega un choque de oferta producido por este virus,
también hay un choque de demanda. La gente se pone nerviosa y empieza a consumir menos porque además las medidas de contención pues implican ese tipo de comportamientos. Pero esto ayuda a la demanda, pero no la oferta. Así que este es un choque que estamos realmente en territorio inexplorado, que va a tener una afectación muy negativa a la actividad económica mundial y que de nuevo hay que ser muy cautelosos porque las noticias de nuevo creo que van a ser muy difíciles en las próximas semanas. Seguiremos consultándolo entonces. Doctor Mejía, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Un especial saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Y las medidas contra el coronavirus trajeron también un cambio en la mentalidad de muchos trabajadores, tanto de entidades como de empresas privadas. Se trata del teletrabajo, que está tomando fuerza y en algunos casos hasta mejora la productividad. Online. De esta manera se hacen ahora las reuniones en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, una de las primeras entidades en arrancar con el teletrabajo como forma de prevención del contagio del coronavirus. Esto sirve mucho para juntas que podrían realizarse de manera presencial. Esta sería una junta de alrededor de 25 personas y a través de este mecanismo podemos evacuarla, todos se encuentran en su casa. Solo con un computador y una conexión a internet, los trabajadores pasaron de congestionar transporte y oficinas a laborar incluso con más tranquilidad desde la casa. He adecuado mi estudio con mi computador, desde donde puedo hacer todas las conexiones y puedo hacerlo todo. Pero no solo se logra con un computador. Con una conexión de teléfono, simplemente a través de datos, podría conectarse no solo a través de Wi-Fi, sino también de una conexión ordinaria de teléfono. Varias entidades del distrito están usando la plataforma Microsoft Teams, habilitada de manera gratuita a nivel global para realizar teletrabajo. Para los trabajadores, las reuniones a través de este sistema son mucho más rápidas y efectivas y les está cambiando el chip. Otras empresas como la Cámara de Comercio de Bogotá mejoraron su productividad desde que inició el teletrabajo. 9 de cada 10 teletrabajadores mejoran sus indicadores de productividad, pero ese no es el único resultado positivo. Son colaboradores que mejoran su calidad de vida. Ahora bien, ¿cómo adecuar debidamente la casa para teletrabajar? Debemos, tanto empresas como empleados, hacer unos esfuerzos mutuos de tal suerte que podamos seguir operando sin tener efectos sobre la economía. El teletrabajo se convirtió en una de las mejores herramientas para el aislamiento preventivo que en época de adversidades se transforma en una oportunidad para mejorar. Y varias empresas, entre ellas algunas agencias de viaje, hoteles, compañías de servicio y algunas industrias están pidiendo al Ministerio de Trabajo que les permita suspender contratos de trabajo en vista de las restricciones para las operaciones que ha generado el coronavirus. Para hablar de este tema, invitamos a Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Señor Julio Roberto, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Qué saben ustedes de todas estas peticiones de compañías? Sí, muy buenas noches, don Víctor. La verdad, estamos sumamente preocupados porque si bien hay una serie de sectores que pueden resolver la situación a través del teletrabajo, hay otros que definitivamente no tienen esa opción. Pero lo más grave aún es que en época de bonanza, lo digo con muchísima franqueza, no se llama a los trabajadores para compartir las utilidades. Pero en época de crisis, entonces automáticamente los primeros sacrificados son los trabajadores. Por lo tanto, las solicitudes de licenciamiento, de despidos de trabajadores, deben de ser debidamente analizadas por parte del Ministerio del Trabajo en consulta con las centrales obreras para que no se haga oportunismo de este tipo de situaciones. Nosotros sabemos que vivimos un momento de crisis, no somos ajenos a ella. Pero nosotros consideramos que es necesario, es indispensable saber qué es exactamente ese déficit o ese superávit que se presenta en cada una de las empresas para que no se haga oportunismo con esta situación y que cualquier situación que se mueva en esa dirección sea debidamente consultada con las centrales obreras en nuestro país. Pero, don Julio Roberto, ¿es una necesidad real de las empresas hacer despidos en este momento o están aprovechando la oportunidad, la coyuntura para despedir personal? Bueno, yo creo que la crisis es muy reciente. Me parece a mí que no es correcto que automáticamente, como siempre, se reviente la cuerda por donde es más delgada, exactamente generándole situaciones de inestabilidad a los trabajadores. No solamente la parte psíquica de la preocupación de la gente
hoy por el tema del COVID, sino además de eso todo lo que tiene que ver con el hecho mismo de saber que pueden perder el empleo. Y dentro de eso nosotros sabemos que hay sectores muy puntuales que paulatinamente se han venido afectando con el tema de la ausencia de turistas, la ausencia de comensales en los restaurantes, la ausencia de huéspedes en los hoteles. Pero de todas maneras, en épocas de bonanza, reiteramos nosotros, cuando Colombia ha dado un salto muy importante en materia de turismo, hay unos acumulados muy importantes por parte de las empresas. Consecuencialmente, nosotros consideramos que en estos momentos es aún muy temprano para que las empresas hagan solicitudes de licenciamiento de trabajadores. Nosotros vamos a estar muy pendientes, no nos podemos dar el lujo de quedarnos en la casa, vamos a estar en nuestras oficinas atendiendo las situaciones que se presenten y consideramos nosotros que es la hora de un compromiso nacional. Pero lo digo con muchísima franqueza también, ¿cuáles son las medidas del gobierno para proteger los sectores más empobrecidos? La gente que está en las ventas ambulantes, la gente de la tercera edad, la gente que de la noche a la mañana se ve sin ninguna clase de ingresos. ¿Cuáles son los subsidios que se van a destinar? Yo creo que este es un problema que hay que asumirlo de cara al país con una enorme solidaridad, pensando en la gente más vulnerable, pensando en todos aquellos trabajadores que definitivamente no tienen otra fuente que el día a día. Y en materia de despidos, categóricamente no estamos de acuerdo con despedir trabajadores y consideramos nosotros que hay que esperar cuál es el desarrollo de los acontecimientos para poder operar con responsabilidad y de cara al país. ¿Cómo están viendo ustedes este tema de la flexibilización de horarios de trabajo y de teletrabajo? ¿Está funcionando? Yo creo que el tema del teletrabajo es perfectamente viable en esta coyuntura, para evitar congestiones, para poder establecer ciertas actividades en donde sea posible. La variación de las jornadas de trabajo, es decir, que se establezcan los 3 turnos, como lo establecía o lo proponía la doctora Claudia López, consideramos nosotros que se pueden variar para evitar que las congestiones impresionantes que se presentan en el transporte masivo, tanto en Bogotá como en el resto del país. Esto hay que analizarlo detenidamente. Nosotros lo que le proponemos al sector empresarial es que en una actitud patriótica miremos la forma de comprometernos para con el país. Yo creo que este es un momento en donde la solidaridad es fundamental, en donde la solidaridad debe ser el elemento fundamental al cual se desarrolla el sistema empresarial, los trabajadores y alrededor de lo cual nosotros miremos en qué forma le respondemos al país. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el Comité Nacional de Paro decidió que el día 25 de marzo la gente que va a parar para desde su casa, no sale ni a manifestaciones, ni a mítines, ni absolutamente nada. No queremos hacer más gravosa la situación, pero igualmente el gobierno nacional, lo quiero decir con una enorme franqueza, también debería de aprovechar esta coyuntura para entrar a negociar ese pliego de peticiones con el Comité Nacional de Paro. Señor Julio Roberto, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. El gobierno anunció hoy una buena noticia para los colombianos. Se trata de una fuerte rebaja en los precios de los combustibles que regirá desde mañana. La gasolina tendrá una disminución de 1.200 pesos por galón, mientras que el ACPM bajará en 800 pesos. Así las cosas, en las 13 principales ciudades del país, el precio promedio quedará en 7.950 pesos por galón de gasolina corriente. Entre tanto, el ACPM quedará costando en un promedio de 8.150 pesos por galón. El alivio se produce en momentos en que el precio del petróleo se descolgó a menos de $30 por barril y a las dificultades que enfrentan muchas empresas por las restricciones generadas por el coronavirus. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Siguen llegando los compradores nerviosos a los supermercados. Muchos supermercados están tomando medidas para controlar el acaparamiento. Ya nos vemos.
Gracias por seguir con nosotros. La alerta del coronavirus sigue provocando que muchos colombianos concurran a los supermercados para abastecerse de diversos productos, temiendo una escasez. Los comerciantes expidieron un comunicado aclarando el tema de los inventarios de víveres. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, expidió este comunicado donde dice que pese a la contingencia por el avance del coronavirus, hace un esfuerzo por abastecer de alimentos a tiendas y supermercados en toda la ciudad. Entre tanto, en el comercio se presentan situaciones como la que narra Patricia García, administradora de un conocido supermercado. Llegaron 8 alcoholes pequeños, la señora viene y coge 4, me los paga y luego dice, ay no, me los voy a llevar todos. Por eso, dice Patricia, ya están tomando medidas para evitar la rapiña de los compradores. Ahora sí toca mínimo 2 por persona. Y ya lo está haciendo el D1, Carulla, Justo y Bueno. Pide mesura a sus clientes porque ya se empiezan a ver estantes vacíos en los almacenes de cadena. Estantes como el de los atunes, todos los enlatados, los arroces, la sección del papel higiénico, todo se está vendiendo de sobremanera. Algo que ratifica Rocío Díaz, quien representa varias marcas de este tipo de alimentos. No, realmente la gente compra muy bien el tema de enlatados, se está reforzando eso, reforzando enlatados, víveres, leche y todo eso. ¿Ustedes han tenido, digamos, pedidos extra dentro de lo que normalmente piden los supermercados? Sí, señor, gracias a Dios, sí. La gente está reforzando enlatados. Los mismos consumidores le piden a los ciudadanos que tengan conciencia y dejen la paranoia, pues de no hacerlo, pueden generar una crisis por escasez. Pues que no lo hagan, eso ya lo han explicado más de una persona que eso no tiene sentido. Nadie se muere a la víspera, digo yo. Sabio consejo el de don Jaime. Las autoridades no se cansan de repetir que la emergencia de esta pandemia debe asumirse con prudencia, porque desabastecer a los supermercados no es la decisión más prudente. Mauricio Leiva es uno de los ejecutivos colombianos que más alto ha llegado en la industria de los alimentos y bebidas en el mundo. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de Mauricio Leiva, este colombiano que está ahora relacionado con la industria de los alimentos y bebidas y está siendo nombrado como presidente de negocios y desarrollo internacional de una de las compañías más exitosas de Estados Unidos en esos rubros, ese Keurig Dr Pepper, y el colombiano pues se estrena ahora en ese nuevo cargo. Él llegó a ser director del grupo Modelo también, que es el productor de marcas famosas de cerveza como Modelo y Corona, y que hace parte de AB InBev, el mayor fabricante de cervezas del mundo. Juan, pero Leiva hasta hace poco no era la cabeza del grupo Lala de México. Sí, Víctor, en 2009 Leiva salió de Colombia a ocupar direcciones de las entonces SAP-Miller en Centroamérica y Sudáfrica. Estando en México en 2018 fue a dirigir el grupo Lala, una compañía principalmente de lácteos de ese país que tiene más de 30 plantas de producción y 38.000 empleados en varios países. Se ha dicho que a Leiva no le fue del todo bien en Lala, pero de todas formas está siendo nombrado en Keurig, en Dr Pepper, y será responsable de las unidades de negocios líderes de Canadá y México en la compañía, así como de las iniciativas de crecimiento externo, asociaciones y las fusiones y adquisiciones en todos los países. Llegó al cargo después de ser asesor en el negocio de café y bebidas del grupo alemán JAB Holding, dueño de Dr Pepper. Precisamente, Juan, esa marca Dr Pepper no hace parte de un grupo que representa muchas más marcas adicionales. Claro que sí, Víctor, y es un grupo grande, y los ingresos de Keurig Dr Pepper superan los 11.000 millones de dólares. Tiene más de 25.000 empleados. Los dueños de JAB Holding son los hermanos Greimann, una de las familias más ricas de Alemania, y quienes les calculan una fortuna superior a los 16.000 millones de dólares que iniciaron sus antepasados en el
el siglo XIX y fueron pasando de la química a los bienes de consumo. Hace poco tiempo dieron de qué hablar, inclusive cuando Bild, el periódico con mayor tirada de Europa, reveló que miembros de la familia eran partidarios del partido nazi y que durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron a civiles rusos y prisioneros de guerra franceses como trabajadores forzados. Los Greimann anunciaron donaciones por más de $15 millones a una organización benéfica relacionada con sobrevivientes del Holocausto, y tiene un historiador dedicado a investigar la historia de la familia y que harán público el informe cuando este lo termine. Por lo pronto, Mauricio Leiva será Víctor quien lleve los negocios de su unidad Kering Dr. Pepper, todo este portafolio y paraguas de marcas también, y de esta manera pues se convierte en uno de los ejecutivos colombianos de más alto rango en el mundo en la industria de las bebidas. Entiendo, Juan, muchas gracias y lo esperamos mañana con una nueva movida empresarial. Gracias, Víctor. Otra breve pausa y les contaremos, pese a la coyuntura difícil de los mercados, los saldos pensionales no se han visto perjudicados, aseguran los fondos privados de pensiones. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. La Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías en Colombia aseguró que, pese a la difícil coyuntura en las economías, las pensiones de los colombianos están de momento a salvo. Asofondos informó que la volatilidad de los mercados globales responde a temas coyunturales por el coronavirus y la caída del petróleo, y no a factores estructurales. Explican que las pensiones se construyen a lo largo de muchos años, de modo que la desvalorización actual o de corto plazo no afectaría los saldos de mediano y de largo plazo. Indicó además que las ganancias de los fondos pensionales fueron de 39,7 billones de pesos durante el año 2019. Hay preocupación entre los expertos en seguridad informática por el incremento esperado en los ataques cibernéticos para este año. Según estudios de la compañía ESET, el 76% de expertos esperan algún tipo de ataque a la infraestructura digital de las empresas. Asimismo, 3 de cada 4 empresarios consideran que habrá un aumento de los hackeos para tratar de robar dinero o datos de las compañías. Los ciberataques son considerados el segundo riesgo más preocupante que enfrentará el mundo de los negocios en los próximos 10 años. Y ante el avance de los casos del COVID-19, la Federación Nacional de Cafeteros sacó una lista de recomendaciones para el sector. La primera consiste en cancelar hasta nuevo aviso las reuniones presenciales de los 383 comités municipales y 15 comités departamentales de cafeteros, al igual que las asambleas de cooperativas y otras actividades gremiales. De otro lado, recomendó mantener la actividad cafetera en las fincas siempre y cuando se cumplan las medidas de aislamiento social, lavado de manos frecuente, dejar en casa a los trabajadores con síntomas de resfriado y usar tapabocas. Hasta ahora no hay ningún caso de coronavirus confirmado entre los caficultores, informó la Federación de Productores del Grano. Y esta es la cifra del día, 50 millones, y corresponde al número de empleos que pueden perderse este año en el sector de viajes y turismo internacional como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según cálculos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El organismo estima que la caída de los viajes este año será de 25%, lo que equivaldría a congelar durante 3 meses la movilización de personas en todo el mundo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Quedó aplazado el 20º Congreso de los Productores de Papa agremiados en Fedepapa, que se iba a realizar desde este 20 de marzo en Bogotá. La razón es la emergencia del coronavirus, que ha obligado a aplazar este y muchos otros encuentros gremiales y empresariales en el país. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.